Buenos días, compañeros y profesora. A mi compañera Jimena Martínez y mi persona nos corresponde el día de hoy exponerles sobre un artículo realizado en Kosovo el año pasado titulado Comparación de protocolos anestésicos más utilizados en caninos en Kosovo. Bueno, primeramente es preciso mencionar que el objetivo de este estudio fue investigar la diferencia en los parámetros fisiológicos producidos por combinaciones de sedantes y anestésicos, esto con el propósito de comparar los tres protocolos más comunes de anestesia utilizados en perros en Kosovo. Para ello, por 8 meses se han examinado 30 casos clínicos de perros callejeros. Los animales se distribuyeron aleatoriamente en 3 grupos anestésicos diferentes. La población de perros vagabundos sigue siendo uno de los retos actuales en todo Kosovo. El creciente número de perros puede seguir debido a la falta de programas oficiales para el control de población de perros. En Kosovo, la silacina, la medetomidina, la cepromacina y la ketamina en diferentes combinaciones son ampliamente utilizadas por cirujanos veterinarios, debido al número limitado de otros anestésicos presentes en el mercado. Algunas características importantes de los fármacos antes mencionados son, por ejemplo, que la ketamina, dada su alta liposolubilidad, tiene una rápida y amplia distribución. No obstante, ha demostrado no ser eficaz ante el control de dolor postquirúrgico. La medetomidina presenta una mayor selectividad hacia los receptores adrenérgicos en comparación con la silacina. No obstante, se cita que para evitar o mitigar los efectos negativos de la silacina, hablemos de rigidez muscular o espasticidad, la excitación o alucinación, podríamos combinarla con fármacos alfa-adrenérgicos. La cepromacina como agente neuroléptico induce una importante relajación muscular, además de sus propiedades anticonvulsivas, antiespasmódicas y antiméticas. Como aspectos negativos, provoca hipotensión e hipotermia y no provee analgesia. Por otro lado, dejando de lado los fármacos, es preciso mencionar la importancia del equilibrio de los parámetros fisiológicos de todo paciente en la etapa preanestésica, pues con ello se reduce en gran medida el riesgo de muerte asociada con anestesia. Por otro lado, se ha descrito que el tiempo de recuperación posanestésico está íntimamente relacionado con la tranquilidad del entorno donde se encuentren los pacientes. Y bueno, ahora si entendemos, si entramos en el artículo, el eje principal de esta investigación y su propósito fue justamente evaluar cuál de los protocolos anestésicos más comunes utilizados en la cirugía de pequeños animales en Kosovo en perros machos sanos es más seguro o tiene un menor riesgo en las funciones cruciales determinadas por parámetros fisiológicos. El estudio se llevó a cabo entre junio del 2018 y febrero del 2019. En total se utilizaron 30 perros callejeros machos de 20 a 35 kilogramos de peso y un rango de 2 a 5 años. Todos los animales fueron examinados en la clínica de la Facultad de Agricultura y Veterinaria de la Universidad de Pristina. Muy bien, bueno, los parámetros clínicos evaluados en esta investigación fueron los siguientes. En primer lugar, tenemos la condición corporal, la cual se evalúa en diferentes estadios, siendo el A el estado normal, el B un paciente sobrealimentado y el C un paciente infraalimentado. En segundo lugar, se tomó en cuenta el estado de comportamiento del animal, siendo el A o el número 1 un animal con comportamiento normal, en B un estado tranquilo y en C un estado excitado. En tercer lugar, se tomó como aspecto el color de las mucosas, de las membranas mucosas, siendo el punto 1 aquellas que se presentaron una coloración rosa, en segundo lugar pálida y en tercer lugar congestiva. Por otro lado, la asignación del estado físico se basó no solamente en la exploración del paciente, sino también en el diagnóstico y la urgencia anestésica, y justamente se clasificaron de acuerdo a las categorías que fueron diseñadas por la Sociedad Americana de Anestesiología, que es justamente aquella que brinda la clasificación ASA. Es importante mencionar que en la anestesia de los pacientes categorizados como ASA 4 y ASA 5 se utiliza una combinación de propofol con isoflurano, ya que este protocolo, como bien sabemos, permite reducir la tasa de mortalidad.
Sin embargo, estas dos clasificaciones de pacientes, ASA5 y ASA4 y también la ASA3, no fueron incluidos en esta investigación, ya que como sabemos el propósito era evaluar los parámetros en pacientes sanos. Es importante mencionar que todos los incluidos en esta investigación tuvieron libre acceso al agua y a la comida antes de la sedación. Esta se interrumpió específicamente 12 horas y 4 horas previo al proceso anestésico. En cuanto a los parámetros fisiológicos que fueron tomados en cuenta, tenemos la frecuencia respiratoria, cuyo conteo se realizó de manera visual, la temperatura rectal a través del uso de un termómetro digital y la frecuencia cardíaca a través de la auscultación del lado izquierdo del paciente en el tórax izquierdo. Todos estos parámetros de frecuencia respiratoria, cardíaca y temperatura corporal se tomaron en la etapa preanestésica y posteriormente cada 5 minutos a partir de la inducción hasta que el animal despertó. Como se ha venido mencionando, los perros incluidos en el presente estudio se dividieron en 3 grupos diferentes. Cada grupo estaba conformado por 10 perros. Como podemos ver, los animales del primer grupo, es decir, aquel que utilizábamos silacina y ketamina, recibieron primero una premedicación de 5 miligramos por kilo de silacina, seguida de la administración de 10 miligramos por kilo de ketamina, ambos a nivel intramuscular. Específicamente se aplicó en el músculo epaxial izquierdo o en el músculo epaxial derecho. Los animales del segundo grupo, es decir, del de medetomidina y ketamina, recibieron primero una premedicación con una dosis de 0,04 miligramos por kilo, seguida por la administración de 10 miligramos por kilo de ketamina y ambos a nivel intravenoso. Específicamente se inoculó en las venas cefálicas. Y por último, el tercer grupo, es decir, en el que se aplicó acepromacina y ketamina, se utilizó una dosis de 0,01 miligramos por kilo de acepromacina, seguido de la administración intramuscular de 10 miligramos por kilo de ketamina. Estos 3 grupos son los protocolos más frecuentemente utilizados en los procedimientos ambulatorios en la ciudad de Kosovo. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos, se encontró que el efecto sedante se presentó de forma más rápida o el que hizo que los animales se sedaran de forma más rápida fue el de medetomidina ketamina. En segundo lugar, tenemos que el protocolo silacina ketamina y por último, es decir, el que más tardó, fue el protocolo acepromacina ketamina. En cuanto a la duración del efecto y la recuperación de los pacientes, se encontró que el protocolo de acepromacina con ketamina fue el que más duró y por tanto en el que más tiempo tardaron los pacientes en recuperarse y despertarse, seguido por el protocolo de silacina ketamina y en último lugar el de medetomidina ketamina. Es decir, este último protocolo es el que actúa más rápido, pero también es el que menos tiempo dura. En cuanto a los parámetros fisiológicos, se encontraron diferencias significativas en lo que es la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, que en la próxima diapositiva vamos a ver con más detalle. Pero un aspecto importante mencionar es que se vio que entre los 25 y los 40 minutos, el protocolo de medetomidina y ketamina y el de acepromacina y ketamina, los pacientes sufrían una importante disminución en la frecuencia cardíaca, es decir, episodios de bradicardia. Bueno, y esta es la diapositiva que justamente mencionaba antes. En estos 2 cuadros que tenemos acá se resumen básicamente los resultados más relevantes de esta investigación y a partir de los cuales se concluye que la frecuencia cardíaca, o sea que hay diferencias significativas a nivel de la frecuencia cardíaca en el protocolo 1, es decir, el de silacina y ketamina, y el protocolo 2 de medetomidina y ketamina. Y también en el protocolo 2 y en el protocolo 3, que es acepromacina y ketamina, mientras que en el primer protocolo y en el tercero no las hay. Como podemos observar, en el parámetro de la frecuencia respiratoria no se encontraron diferencias significativas, caso contrario a lo que sí ocurre en la temperatura corporal, en donde se evidenció diferencias significativas en el protocolo 1 y el 2 y el protocolo 2 y el 3, mientras que en el primer protocolo y en el tercero no las hay. Y bueno, para ir terminando, finalmente a partir de esta evaluación y los resultados obtenidos, se discuten los siguientes aspectos. En 2018, en esta ciudad se inició una estrategia integral diseñada por el gobierno con el propósito de reducir el número de perros callejeros, que antes mencionamos que era muy alto. El propósito era justamente que durara 4 años y se regía bajo las técnicas de captura, esterilización, castración o vacunación y la liberación del animal.
La realización de esta herramienta o este estudio está ligada con esta estrategia, ya que justamente evaluando los 3 protocolos anestésicos más comunes utilizados en perros en cirugías ambulatorias, podríamos determinar cuáles son los más seguros a aplicar en estos pacientes, garantizando el éxito quirúrgico y por tanto también de este proyecto estatal. En tanto, se obtuvo que el protocolo de medetomidina ketamina fue el que mostró efectos más rápidos, mientras que el de azepromicina y ketamina fue el que tardó más en sedar a los pacientes. A raíz de esto y las fluctuaciones encontradas en los diferentes protocolos y los grupos muestrales a examinar, se determinó que efectivamente los 3 protocolos son funcionales y recomendables en pacientes caninos sanos. No obstante, de acuerdo a los resultados que antes hemos observado, se concluye que la administración combinada de silacina y ketamina dio lugar a propiedades superiores, garantizando una mayor seguridad al proceso quirúrgico con mínimos efectos postoperatorios y por tanto se recomienda para la anestesia en perros sanos y condiciones ambulatorias en Kosovo. Esta sería nuestra bibliografía y nuestra exposición. Muchas gracias.